Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al bosquejo de la lección de escuela sabática. Ya estamos en la lección número 10 y el título de la lección es La ley y el evangelio. Está con nosotros una vez más el profesor Leandro Cuadros. Bienvenido. Gracias, pastor. Vamos a iniciar con una oración y luego desarrollaremos el bosquejo. Nuestro Dios, gracias por Jesucristo y porque el Señor es el centro de la ley. Nos muestra esta verdad en nombre de Jesús. Amén. Amén. Algunas personas tienen la creencia de que cuando vino Jesús, la ley fue crucificada. ¿Cómo funciona esto en la realidad? Vamos a pensar que la ley no existe más. Aquí hay unos cuadros que representan cada uno de estos puntos fundamentales. Tenemos la ley, por ejemplo aquí. Supongamos que la ley no tuviese más ninguna función, fue clavada. Efectivamente, ya no existen más los 10 mandamientos. Entonces, no tiene más sentido estar en este lugar. ¿Qué ocurriría según la Biblia? ¿Qué dice la Biblia que es el pecado? 1 Juan 3:4 dice que el pecado es la infracción de la ley. Eso quiere decir que el pecado no existe más, porque si no existe ley, el pecado no existe, porque el pecado es la infracción de la ley. Entonces tampoco no existe más pecado. ¿Qué existiría con la muerte? La muerte vino por causa del pecado. El pecado, la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Entonces quiere decir que no hubiese muerte tampoco. Eso quiere decir que ahora Jesús, que vino para rescatarnos del pecado y de la muerte, dio su vida para liberarnos del pecado, librarnos del pecado. ¿Cómo es posible ahora que exista la presencia de Jesús si es que no hay pecado y no hay muerte y no hay tampoco ley? Entonces Jesús tampoco habría venido. La gracia que Jesús vino a traer a este mundo es el regalo de poder no pagar con muerte al pecador, sino pagar con gracia. Él murió en vez de nosotros, pero si no hay pecado, ¿en vez de quién muere? ¿Y para qué gracia, no? Hasta que finalmente el perdón de los pecados. Todo tiene una relación, todo está estrechamente ligado. Este será el tema que nosotros estudiaremos. ¿Cuál es? Conocer la naturaleza de la ley, su finalidad y su relación con las buenas nuevas de la gracia salvadora de Dios. Vamos a pasar a la segunda parte del bosquejo, que es la exploración. La ley y la gracia será la primera parte. La segunda parte será la gracia y la ley. Simplemente intercambiamos las palabras. Primero la ley y la gracia, y después la gracia y la ley. ¿Por qué? Porque en el monte Sinaí se dio la ley. Y como dicen algunos comentaristas, la ley o el monte Sinaí es el monte de la gracia. Y algunos otros dicen también que el monte del Calvario, el Gólgota, es el monte de la ley, intercambiando ambas funciones. ¿Cómo funciona esto? ¿Será que la gracia? Porque algunos dicen que en el Antiguo Testamento parece que es más enfática la ley y también un Dios fuerte y temeroso. Pero en el Nuevo Testamento aparece un Dios amoroso. ¿Será cierto esto? Las personas, pastor, tienen una comprensión equivocada respecto de la ley. Dios no tiene el propósito de salvar su pueblo de dos maneras diferentes, por la ley en Antiguo Testamento y por la gracia en Nuevo Testamento. Por lo contrario, la gracia está presente inclusive en los 10 mandamientos. Por ejemplo, en Éxodo 20, versículo 2, Éxodo 22. antes de Dios hablar de la ley, Él dice el siguiente: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra del Egipto, da casa de servidumbre. Entonces, antes de dar los mandamientos, Dios recordó a su pueblo
que Él proporcionó la liberación del pecado. Por lo tanto, primero ven la gracia. Claro, porque los liberó del yugo egipcio. Exacto. Algunos preguntan por qué. Porque ellos eran un pueblo bueno, eran todos tan buenos que Dios los sacó. Por lo contrario. O porque tal vez ellos eran fuertes, por la fortaleza militar ellos consiguieron salir. Fue todo por misericordia, ¿no? Tudo misericordia, por la gracia. Antes de la ley, Dios manifiesta su gracia en el Antiguo Testamento. También Pastor David, que escribió el Salmo 119, él habla que a lei não é su medio de salvación, mas la gracia de Dios. Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. Portanto, la teoria, la creencia de que tienen dos maneras de Dios a salvar el ser humano es un error bíblico tremendo, porque solo existe una manera de salvación, Jesucristo. Cuando el Evangelio cala profundamente en el corazón, suscita naturalmente el deseo de vivir en armonía con los mandamientos de Dios. Entonces la obediencia es el resultado de la salvación. Exacto, pastor. Los cristianos tienen la tendencia de hacer una lectura solo de Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9 habla que por la gracia nosotros somos salvos, no por las obras, mas mediante la fe. Pero el versículo 10 tiene una información muy importante. Jesucristo me salvó, me recrió para que yo tenga la práctica de las buenas obras. Sí, para buenas obras. Buenas obras. Entonces, Efesios 2, 8 a 10, juntos, Sí. hablan lo siguiente: yo soy salvo por la gracia de Dios, pero la gracia hace una transformación en mi vida y me cambia para que yo parezca más con Jesús. Entonces, allí se puede dar la palabra legalismo. Legalismo es fundamentalmente dos cosas: la ausencia de Dios en la práctica cristiana, Sí, y en segundo lugar, querer salvarse o pretender salvarse por la obediencia a la ley. sí. Y eso, lógicamente, la Biblia no lo avala, ¿no? No, la Biblia es muy clara a respecto de la salvación con un regalo de Dios. Pero el regalo de Dios hace una obra en mí, me tornando una persona más parecida con Dios. Y fue justamente en la segunda parte ahora, hablando de la gracia y la ley ahora, fue justamente en el Gólgota que se dio inicio, se cumplió la ley. Ahora, hay algunas personas que dicen que la ley fue imperfecta porque necesitó ser sustituida por la gracia. ¿Será que la ley es imperfecta? En la Biblia, pastor, la palabra de Dios tiene un pensamiento muy diferente. Habla en Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. La imperfección no está en la ley, está en ser humano. Romanos 8, versículo 2 habla que nuestra carne está enferma. El problema somos nosotros, no en los mandamientos de Dios. Eso quiere decir entonces que si la ley es perfecta, como dice la Biblia allí, la ley de Jehová es perfecta, entonces nosotros somos imperfectos. Sí. Entonces, ¿cómo una persona imperfecta puede guardar una ley perfecta? Esa es una gran pregunta, ¿no? Una gran pregunta. Es imposible, pastor, una persona obedecer los mandamientos de Dios solo por su voluntad. La palabra de Dios habla en Hebreos 8:10 que el Espíritu Santo tiene el propósito de escribir los mandamientos de Dios en nosotros. En el corazón. En corazón. A palabra de Dios habla también en Tito 2, versículo 13, que Dios hace, nosotros tenemos el deseo de hacer las cosas buenas y la capacidad de hacer las cosas buenas. Entonces, la ventaja era, él sí era perfecto. Sí, Y él que era perfecto,
hace en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Exacto. Em Romanos 5, pastor 19, habla que a obediência de Jesucristo nos traz a salvação, não nossa obediência. Pero la justificación, el perdón de Dios, hace una obra por mí, Cristo me trace el perdón, pero la justificación hace una obra en mí, una transformación. Yo soy, de acuerdo con 2 Corintios 5, 17, una nueva criatura. Y esa nueva criatura es la creación de Dios en el corazón del hombre. Por eso la Biblia dice que Él hace en nosotros, produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿No es así? Es así, pastor. La santificación es muy importante, que la santificación, que es la persona tener una transformación todos los días, la santificación es una fase de la salvación que tiene de ocurrir en nuestra vida hasta que Jesús vuelva a nuestro mundo. Y la Biblia dice que Dios irá a hacer la conclusión de su obra en nosotros en Filipenses 1, versículo 6. Y así el cristiano no tiene motivo para ser una persona triste, temerosa, porque Dios hace la obra final. Hay una perfecta armonía entre la gracia y la ley. Vamos a pasar ahora a la aplicación del texto. Algunos años atrás, un policía detuvo mi automóvil y en ese momento yo estaba infringiendo una ley de tránsito. Estaba yendo en contra del tránsito. Entonces él me dijo que había cometido un error y enseguida yo fui rápidamente encaminado a pagar una multa. Cuando yo me dispuse y dije, está bien, yo cometí el error, merezco pagar la multa, el policía se sorprendió porque normalmente los que cometen la culpa no se autoculpan, no reconocen fácilmente. Sí. Por eso es tan importante reconocer las culpas delante de Dios. Entonces él dijo, mire, primera vez que alguien reconoce su culpa, yo quiero perdonarlo por causa de su reconocimiento. Yo me sorprendí, perdonarme. Bueno, entonces le agradecí, me dejó ir y entonces descubrí que ese policía me indultó de aquella culpa. Mi pregunta es, ¿realmente me perdonó? ¿En qué consiste el perdón? ¿Será que Dios pasa por alto las culpas? ¿Será que la ley es así? En la cruz la justicia y también la misericordia se encontraron y se besaron. Dios no indulta, no pasa por alto los pecados. No porque alguien se porta bien, dice, tú me caes bien, yo te voy a pasar por alto el pecado, no te voy a condenar. Jesús no pasa por alto, Él paga el precio y el precio fue alto. El precio fue la muerte de Jesús. Fue la muerte. Isaías 33, pastor, versículo 22, habla que Dios es la persona que escribió la ley. Solamente Dios tenía la capacidad de morir en la cruz morir en la cruz para pagar nuestra dívida para con la ley de Dios. La deuda enorme con Dios. Vamos a ir a la última parte, que es la creatividad. Comenzamos esta lección hablando un poquito de la ley que quedó aquí abajo, ¿no? Vamos a colocarla otra vez a su lugar. Entonces, sí, la ley de Dios es grabada en el corazón, no es la primera cosa que ocurre, pero vamos a reponer las cosas otra vez en su lugar. Jesús, o en otras palabras, el pecado, es la infracción de la ley. Ojalá que un día no haya más pecado, ¿no? Gracias a Dios. Jesús vino a librarnos del pecado y entonces tenemos aquí también la muerte como resultado, que todavía vamos a ir pagando ese precio, ¿no? En cuanto haya pecado va a haber muerte y en cuanto haya Jesús habrá perdón y también habrá gracia. Yo me quiero quedar con la gracia de Dios. Yo quería que ustedes oren para que la gracia de Dios cubra y abrace nuestro corazón. Yo sé que nosotros preferimos mucho más abrazar el pecado,
romper la ley. Pero la ley no tiene el propósito de salvar. La ley nos muestra el pecado, nada más. La ley no nos limpia. El único que nos puede limpiar es Jesús. Y que este Jesús que murió en la cruz pueda derramar su gracia en cada uno de nosotros. ¿Qué piensas? ¿Vale la pena? Vamos a orar por eso. Querido Padre, muchas gracias por morir en la cruz por cada uno de nosotros. Que podamos caminar en tus caminos y abrazar de todo corazón la gracia de Dios. Y que podamos, como resultado de eso, caminar en la obediencia de tus mandatos. Te agradecemos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.